Yo me acuerdo que mi papá y nuestros papás nos pasan creencias limitantes sin mala intención, porque a ellos les enseñaron lo mismo. Entonces mi papá me decía, no, es que el dinero no crece en los árboles, no, es que yo no soy un cajero. ¿Qué te están diciendo? El dinero es muy limitado, ¿verdad? Y eso lo empecé a replicar. Siempre vivía corta, con unos miedos. Usaba el dinero con miedo. Y yo digo que si uno derrama los bolsillos en la mente le llena los bolsillos. Y eso fue lo que cambió mi vida y la de mi esposo. Nos volvimos expertos en ventas y en generar ingresos. Yo le digo a la gente, sal a la calle y siéntate ahí 15 minutos y empieza a calcularle precios a los carros que ves, ¿verdad? Si ves gente caminando, a los relojes, a los apartamentos, no hay escasez de dinero ni de gente. ¿Hay algún momento que has fracasado? ¿Qué aprendiste y qué pasó y cómo saliste adelante? Hoy en día tienes diferentes empresas, emprendimientos, hablas on stage, tienes millones de personas que te siguen en redes sociales, has impactado millones de vidas. Pero ¿cómo tú empezaste todo eso? Quiero ir para atrás a saber cómo Margarita empezó en todo esto del emprendimiento. Bueno, yo llegué aquí a Miami en los 90s, conocí a mi esposo. Mi esposo siempre ha sido como un emprendedor en serie, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo conocí, él tenía un pequeño como detail shop, que es más allá de un lavado de carro, la cera, el shampoo adentro. Entonces, cuando nos casamos, él me dijo, no busques trabajo, ayúdame, ¿verdad? Y nos pusimos a trabajar juntos. No, nos iba muy regular, ¿verdad? Porque, y ahí es el tema, ¿verdad?, de la mentalidad. Él sí, digamos que él leía más, pero yo siento que yo era su ancla, porque yo tenía mucha mentalidad de escasez. Te doy un ejemplo, Josué, pues hoy me da risa. Él me decía, bueno, contratemos a alguien que haga la contabilidad, un bookkeeper, ¿verdad? Valía $1,000 hace 30 años. Yo, no, eso es muy caro, yo lo hago. Entonces yo era soy la de contabilidad, soy la que factura, soy la que limpia las llantas, Yo no quería que él contratara a nadie, no podíamos escalar y yo tenía una mentalidad de pobreza muy arraigada y entonces siempre estábamos cortos de dinero y con deuda mal hasta aquí. Pero bueno, empezamos a invertir en nuestra mente. Y yo digo que si uno derrama los bolsillos en la mente le llena los bolsillos. Y eso fue lo que verdaderamente cambió nuestra vida. Me encanta eso. ¿Cómo fue? ¿Soy la que hace todo? Sí, soy la que factura, soy la de contabilidad, soy la de marketing, soy la que limpia las llantas de los carros, soy la que... Entonces, eso no es escalable. Claro, claro. Entonces, Sí. ¿cómo una persona, por ejemplo, que está viendo aquí, puede empezar a salir de esa mentalidad de escasez o de Sí. pobreza? Porque, ¿verdad? Aquí hay emprendedores, personas que están empezando su negocio, personas que tal vez tienen un trabajo ordinario y dicen, bueno, estoy escuchando este podcast porque quiero salir de la situación en la que estoy. ¿Cómo es que paso por paso esa persona puede salir de ahí? Me encanta. Bueno, lo primero es entender qué es el dinero, porque a nosotros, sobre todo los latinos, nos dijeron que el dinero era la raíz de todos los males, que te llevaba al infierno, que el dinero cambiaba el corazón de las personas, que a mí me dijeron que los ricos eran corruptos, ¿verdad? O narcos también en mi ciudad en aquella época, si a alguien le iba muy bien, ese es narco, ese es corrupto. Entonces, los latinos también está la parte religiosa, ¿verdad? Yo sentía como culpabilidad porque mi mamá, muy linda, que a muchos latinos nos aplicaron esta, no querías comer y te decían, usted no se va a comer los frijoles, usted sabe cuántos niños hay en el África que no tienen nada que comer. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a pedir más si por lo menos tengo un techo? Entonces entender que el dinero es una herramienta importantísima que te da opciones. Yo siempre digo, si yo tengo a María y a Juana y María tiene dinero y Juana no y ambas tienen su hijo enfermo, María va a tener más opciones de curar a su hijo, Claro. ¿verdad? María va a tener más opciones de alimentación, de vivienda, de ayudar a sus padres, de incluso ayudar a su iglesia o a una fundación, porque el dinero te da opciones. Entonces, cuando yo entendí eso, porque sí empieza con la mente, como diría Harv Eker, ¿verdad? Los secretos de la mente millonaria, excelente libro. Empieza aquí, porque no hay gente pobre, sino mentes pobres. Mira, la gente se gana la lotería y un porcentaje muy alto vuelven a quedar en pobreza. Y yo sé que a ti te pasó cuando estabas más joven, Sí. hasta que empezaste a trabajar tu mente. Claro. Y en cambio ves gente multimillonaria que pierden todo y a los 2 o 3 años vuelven a tener dinero. Entonces es un tema mental, ¿verdad? Es primero tener una mente millonaria y educarse, ¿verdad?, en cómo funciona el juego del dinero. Claro. Entonces, mencionaste, ¿verdad? Fracasos, triunfos. Como te comentaba detrás de cámaras, 25 años hice 1 millón, menos de un año después terminé perdiéndolo Lo perdiste todo. Todo. Y quedé Sí. endeudado también, a propósito. Entonces, terminé trabajando como cajero en una gasolinera y para salir de ahí
tuve que salir del círculo en el cual me encontraba, pero me costó muchísimo porque tuve que pagar mucho dinero para salir de ahí y tuve que tomar un riesgo muy grande. En tu caso, ¿hay algún momento que has fracasado? ¿Qué aprendiste y qué pasó y cómo saliste adelante? Bueno, ya varias veces fracasé, ¿verdad? Yo tengo 51 años y tuvimos varios emprendimientos que fracasaron antes de que tuviéramos el éxito, digamos, que tenemos hoy, o la solvencia financiera. Pero te voy a decir, en cada fracaso, porque yo creo que el fracaso no existe, lo que existe son resultados, para que el que nos esté oyendo no se sienta fracasado. Yo quería lograr esto y no logré ese resultado, logré otro resultado, pero que aprendí. Y eso te da experiencia. Entonces vuelves a empezar con más experiencia hasta que finalmente, ¿verdad?, lo logras. John Maxwell dice, cuando pierdas, no pierdas la lección. Entonces, varios emprendimientos de nosotros que no sobrevivieron, digamos, siempre aprendíamos algo. Y es importante sentarse y reflexionar y decir, ok, ¿qué aprendí? Y una de las cosas que aprendí, y tú lo acabas de decir, cuando te fuiste, estabas en una gasolinera y tenías de pronto el círculo que no era el correcto, fue rodearme de las personas correctas. No hay escasez de dinero, ni hay escasez de gente, ¿sí? Entonces yo aprendí que si yo vendía, podía generar todos los ingresos que quisiera, porque en el juego del dinero el ingreso es el rey. La gente viene y me dice, es que tengo problemas de deuda. Le digo, tu problema no es de deudas, tu problema es de ingresos, deuda mala. Pues si ganaras 10 veces más, no estarías hasta acá de deuda mala. O es que la vida está muy cara. Le digo, tu problema no es el costo de vida. Si ganaras 10 veces más, te importaría un pepino cuánto vale el pollo o cuánto vale la gasolina. Claro. Entonces yo aprendí que lo primero era generar, porque hay coaches financieros, y tú seguro los has oído, Josué, que te dicen, ahorra, no te tomes un café de $3. Ahorra esos $3 para que cuando tengas 80 años, tengas $80,000 en el banco. Yo digo, no, eso es una vida muy miserable, hermano, ¿verdad? Sí, el ahorro viene, primero genera altos ingresos y luego tú apartas una porción de eso para invertirle y que el dinero tenga bebés, ¿verdad? Claro. Pero no viviendo una vida miserable. Yo para aquella plata, $80,000 a los 80 años, ¿qué vas a hacer con eso, verdad? Claro. Entonces el ingreso, y aprendí a vender. Y eso fue lo que cambió mi vida y la de mi esposo. Nos volvimos expertos en ventas y en generar ingresos. Muy bien. Entonces quiero hablar de eso ahora un ratico, pero quiero que me hables de qué techos mentales tenías tú específicamente cuando estabas en Colombia, me dijiste, ¿verdad? ¿Qué techos mentales acerca del dinero? Mencionaste algunos. ¿Y cómo empezaste a superar esos techos mentales que te mantuvieron, digamos, estancada siendo Zoila? Sí. Bueno, que el dinero era escaso, lo cual no es cierto. Yo le digo a la gente, sal a la calle, y no importa si está en tu país, en Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en cualquier país, ve a una zona afluente de tu ciudad y siéntate ahí 15 minutos y empieza a calcularle precios a los carros que ves, ¿verdad? Si ves gente caminando, a los relojes, a los apartamentos, no hay escasez de dinero ni de gente. Entonces yo empecé a hacer matemática cuando aprendí a vender. Yo decía, ok, si yo necesito $50,000, puedo encontrar 100 personas que me paguen $500 cada una por un servicio. Y yo veía, o sea, no hay escasez ni de gente ni de dinero. Entonces, esa era una de mis más grandes creencias limitantes o techos mentales, que el dinero era escaso. Yo me acuerdo que mi papá y nuestros papás nos pasan creencias limitantes sin mala intención, porque a ellos les enseñaron lo mismo. Entonces mi papá me decía, no, es que el dinero no crece en los árboles, no, es que yo no soy un cajero. ¿Qué te están diciendo? El dinero es muy limitado, ¿verdad? Y yo crecí en un hogar muy bueno, de padres muy buenos, pero donde también había muchas veces mucho mes al final del cheque, ¿verdad? Como decía Jim Rohn, mucho mes al final del cheque. Entonces, y eso lo empecé a replicar. Siempre vivía corta y con unos miedos. Usaba el dinero con miedo. Entonces yo hoy en día tengo un semáforo, mi esposo y yo. Cuando yo voy a poner dinero, a mí no me da miedo. Si ese dinero yo sé que me va a equipar a mí para generar más dinero, ¿verdad? O que se paga solo en lo que estoy invirtiendo, lo hago sin miedo, no importa la cantidad. Si puede que sí, puede que no, la pienso. Si definitivamente aquí no me va a generar dinero, el dinero puesto aquí no va a tener bebés, no lo pongo. Entonces es bien fácil. Antes para mí soltar $1,000 yo me agarraba. ¿Ya me entiendes? Era una mentalidad de escasez. A ti te pasaba claro. también, ¿verdad? Y uno decía, $1,000. Ahora sí, tú me dices tanto, pero yo sé que, por ejemplo, esa es mi educación, lo pongo sin miedo, porque yo sé que se me multiplica. Ese es un verde en mi semáforo. Ok. Entonces, ¿qué tú opinas, digamos, de las personas que dicen que, bueno, no conozco a nadie en mi entorno? Muy bien, me voy a la parte afluente de la ciudad, me pongo a ver casas, los carros, muy bien. Sí. Son ellos.
Sí. no yo. Cuando vivía en República Dominicana, mis padres, familia regular, nunca faltó nada en la mesa, pero no éramos la familia afluente de la sociedad, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces yo veía, me recuerdo, creo que era Cerro de Segurabo, que se llamaba en Santiago, que literalmente era como castillos. Y yo decía, ¿cómo pueden vivir personas aquí? Y yo no me rodeaba de esas personas porque tampoco iban al colegio donde yo iba, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo empiezo a cambiar mi círculo social si estoy empezando, digamos, desde cero y no tengo muchos recursos? Mira, yo creo que sirviendo, agregar valor. Yo le digo a mis alumnos, molestando, les digo, Dios quiere a todo el mundo, pero el mercado no, ¿verdad? El mercado te va a pagar de acuerdo ¿verdad? Al servicio que tú das. Y yo digo, ¿por qué una persona que pega ladrillos gana, no sé, $25 la hora y un neurocirujano puede ganar 5,000 la hora? Porque el valor que agregan no es el mismo. Entonces mucha gente llega donde está gente exitosa a pedirles, dame plata, dame un consejo, dame trabajo, ¿verdad? Pero ¿por qué no llego yo a agregarles valor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Mira, yo tengo poco, pero de lo poco que tengo, y te voy a contar una historia de una amiga que se llama Marisela. Ella vendía chicles en los semáforos de la Ciudad de México cuando era pequeña. Y su abuela entendía también los conceptos de los techos mentales, sin saber que los entendía porque la hacía visualizar. Le decía, tú, mijita, vete con una A en tu clase, tú vete así. El caso es que ella migra a Estados Unidos, a Texas, y le dicen, vete a tal restaurante mexicano y pide trabajo. Cuando ella llegó al restaurante, ella vio que estaba así y dijo, aquí no me van a dar trabajo, pero ella descubrió algo muy interesante. Ella entró y le dijo al dueño, al mediodía que estaban así, le dije, ¿cómo te ayudo? Veo que están todos corriendo, ayúdame a lavar platos. Ella, al final del día, ya tenía un trabajo, ¿ya me entiendes? Y hoy en día, Marisela es médico, anestesiólogo, tiene un puesto en el Army y tiene con su esposo más de 1,200 puertas. Wow. Exacto. Y ella dice, yo todo lo logré sirviendo. Donde yo llegaba, yo siempre pensaba, ¿cómo puedo agregar valor? Entonces, tú llegas donde una persona exitosa, oye, dame un consejo. Oye, ¿tú sabes cuánta gente se le acerca a esa persona a decirle lo mismo? Pero si tú llegas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Estos son mis superpoderes, ¿verdad? Y yo creo que el que tiene éxito tiende a ser bondadoso con el conocimiento, pero también tiene que ver algo diferente en ti. Tiene que ver esa hambre y esa disposición de pagar el precio. Claro. Porque hay gente que quiere también que todo se lo pongan en bandejita. Sí. Sí, mira lo interesante del caso que tú mencionas algo ahí. Y te voy a compartir un poquito la historia porque sé que nos conocimos hace poco. Sí. Y es que yo empecé, imagínate esto, un dominicano que nadie conoce, viviendo en el medio de Indiana, porque me mudé con visa de estudiante, que Eso es sí un es en el medio de la nada, sí. literal en el medio de la nada, un maizal. Un maizal, Y sí. que en menos de 2 años termina siendo $1 millón y rodeándose de Russell Brunson, Hormozy, Alex Becker, Grant Cardone, teniéndolo a ellos como clientes. La manera que lo hice fue yendo a eventos, ¿verdad? Que tal vez no tenía el tiquete, el dinero para comprarlo, pero lo que hacía era me iba al bar y al restaurante del hotel. Porque yo sabía que ahí es donde se hace el networking, es ahí. Y lo que hacía era, por ejemplo, conozco a Margarita. Margarita, me encanta lo que haces. Veo que tienes una cuenta de Instagram y en ese momento ya no, ¿verdad? Porque se saturó más el mercado. Pero en ese momento era, veo que tal vez no estás utilizando bien Instagram. Yo soy experto en marketing, creciendo seguidores. Me encantaría poder servirte gratis. Sí. Sí, la persona se queda, espérate, ¿cómo que gratis? Y yo hacía mi tarea antes y le decía, mira, aquí te tengo un plan completamente gratis, puedes implementarlo, dárselo a tu equipo y estoy más que contento de enseñarte cómo hacerlo. Gratis. No le pedí absolutamente nada. ¿Y Eso es mentalidad de abundancia. ¿Y qué terminaba pasando? En 60 Te días contratan. me partía el lomo trabajando, pero en 60 días el cliente hacía un montón de plata y volvía donde mí diciendo, Claro. quiero contratarte. Quiero más de eso, Exacto. claro. Claro. Y dijiste algo poderoso también en los eventos. Es como tú vas a un evento de desarrollo personal, vas a encontrar gente que está interesada en el desarrollo personal. Tú vas a un bar a las 3 de la mañana y lo que vas a encontrar son borrachos. Yo me acuerdo una vez, una chica que me dijo, no, es que tengo este novio, pero que toma mucho. Y le digo, ¿yo dónde lo conociste? Y me dice, en el bar, por decir algo, a las 4 de la mañana. Le digo, entonces, ¿verdad? ¿A dónde va a pescar uno? Cuando Claro. tú vas a un evento de desarrollo personal, encuentras gente maravillosa que de verdad está invirtiendo en tener una vida mejor. Me encanta. Me encanta. Entonces, hoy en día, ¿qué herramientas tú les recomiendas a las personas para empezar a superar esos techos mentales? ¿Y por qué tú crees que las personas tienen una connotación negativa con lo que son las ventas? Porque igual que el dinero, nos hablaron mal de ellas toda la vida. Yo iba a decir, ay, ahí viene ese vendedor, los vendedores son mentirosos. Igual que el dinero que te decían narcos, corruptos, ¿verdad? Entonces, de las ventas, yo no sé si tú debiste haber oído algo de Claro. eso, pero yo veía, Sí. el vendedor mentiroso, manipulador,
estafador, ¿verdad? Y nadie quiere ser manipulador, estafador, mentiroso, así como con el dinero, nadie quiere irse al infierno, ¿verdad? Sí. Pero yo empecé a educarme y cada vez oía más. Por ejemplo, una amiga que tenía la franquicia de Kiyosaki para unos países en Latinoamérica y me dice, yo una vez le pregunté a él, a Robert Kiyosaki, si tú pudieras darme un solo consejo para crear riqueza, ¿cuál sería? Aprende a vender, ¿verdad? Yo empecé a enamorarme de la venta, te voy a decir por qué. Porque no era lo que me enseñaron, que era estafar, manipular, sino la venta es una profesión de servicio, es hermosa y es un ganar-ganar. Cuando es ganar-perder, entonces ese sí es un estafador, que él gana y el cliente pierde. Pero cuando tú lo haces ganar-ganar, yo le digo, la gente me dice, no me gustan las ventas. Yo le digo, ¿te gusta servir? Sí. ¿Y te gusta el dinero? También le digo, entonces te gusta vender. Porque tú descubres un problema, lo solucionas, como tú hiciste con Instagram, ¿verdad? Y a cambio te dan dinero. El cliente ganó y tú ganaste. Y es hermoso. Y es la manera para mí más efectiva de empezar a crear riqueza, la venta. Si este clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado y quieres ver el episodio completo donde compartimos exactamente eso y muchísimo más, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí a este video. Y si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, incluso si no tienes seguidores hoy en día o incluso si nunca has tenido un negocio en línea, dale clic a este video de aquí, que es un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo hacerlo.